Quisiera introducir la lección de esta semana con la siguiente cita, tomada de este libro Notas de Elena de White para la lección de escuela sabática, que dice: nuestras iglesias tienen que hacer una obra de la cual muchos no tienen ni idea, la obra de atender a los menesterosos, a los oprimidos, a los dolientes, los indigentes. Es la obra que cada iglesia que cree debe estar haciendo desde hace mucho tiempo. Y concluye esta cita diciendo: cuando hacemos esta obra, encontramos el momento oportuno para representar a Cristo crucificado. Cuando leemos citas como estas y analizamos la obra que estamos realizando individualmente o como iglesia, es bueno preguntarnos nuestras obras, nuestras acciones, nuestros programas, ¿a quién representan? ¿Será que este es el sentir de cada uno de nosotros? ¿Deseamos el bien de las personas? ¿Estamos conscientes de la obra que el Señor nos encomendó? ¿O será que algunos de nosotros hemos olvidado que la obra más importante que tenemos que realizar es traer bendición al que más lo necesita? Esa es la lección que estudiaremos en esta ocasión, la lección número 7. Jesús deseaba su bien. Dios permita que al estudiarla todos podamos desarrollar el mismo sentir que había en el corazón de Cristo Jesús. En un momento, iniciamos. Es un gusto para nosotros, una vez más, darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Estamos a punto de analizar la lección número 7, titulada Jesús deseaba su bien. Y esperamos que este repaso pueda motivarnos a todos a cumplir la tarea que el Señor nos encomendó. Nos place también saludar a dos colegas fieles, dos siervos de Dios fieles de nuestro campo, de la Asociación Metropolitana, el pastor Yolman Méndez Niño, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias por invitarme nuevamente, es un placer estar aquí con ustedes. Claro que sí, muchas gracias. Y al pastor de casa, el pastor Abraham Ramírez, nos es un gusto también poder saludarte, pastor. Gracias, pastor. Ya es la lección número 7. Avanza rápido, ¿verdad? Avanza rápido. Y Dios quiera que como vaya avanzando, pues las lecciones que hemos visto pueden quedando en su corazón y que nos ayuden a tomar una decisión para hacer algo a favor de los demás. Claro. ¿Qué te ha parecido, pastor Jorman, esta lección, este folleto? Platicábamos con el pastor Abraham que es un folleto que viene pues muy a tiempo, ¿no? Para Así que es. En estos tiempos finales que estamos viviendo, la iglesia reenfoque bien la obra que el Señor nos encomendó y que quiere que realicemos, ¿no? Así es, creo que es muy desafiante para la iglesia, una iglesia que ha experimentado un enorme crecimiento a nivel mundial y que corre el peligro de atender solamente asuntos de adentro. Así que es un llamado para que miremos fuera de nuestras paredes a la necesidad de los demás. Así que creo que es muy desafiante tanto para los dirigentes como para cada miembro de iglesia. Claro que sí, que evitemos el peligro de la institucionalización de la iglesia, Así ¿no? es. Y nos olvidemos del verdadero propósito. Tenemos algunos saludos, pastor Abraham. Sí, pastor, un saludo muy especial para la hermana Didiana Runcimán de la iglesia de DEC Barracas en Argentina. Y para el hermano Oscar Everardo aquí en Monterrey. Que Dios los bendiga mucho. Claro que sí, pastor Jorman. Sí, también quiero enviar un saludo a Roberto Rugama desde Nicaragua, a él y a su familia, los hermanos que desde allá nos ven, un saludo muy especial. Y también para Linda Karen Hernández de Poza Rica, Veracruz, un cordial saludo también para ella, para su iglesia, que Dios les bendiga y que estas lecciones sean de bendición para cada uno de ellos. Claro que sí, Wendy Rangel de Colombia y Daniel Pulgar Betancourt de Santiago de Chile y a todas las iglesias por allá. También esperamos que este repaso sea de bendición para sus vidas. Vamos a proveer lo que será nuestro bosquejo en tres sencillas partes. Vamos con la primera parte, pastor Jorman. Sí, la primera parte hemos llamado Sintiendo como Jesús siente. Hay un contraste muy interesante entre la actitud de Jonás al ser llamado por Dios y la actitud que Jesús mostró. Así que creo que va a ser algo muy interesante poder analizar este contraste de actitudes ante la necesidad, ante la gente que necesita de Cristo, y pues un llamado a seguir
las pisadas de Jesús, a sentir lo que Jesús siente por los demás. Y creo que es algo muy necesario en este momento para nosotros. Un punto muy importante, sintiendo como Jesús siente. El segundo punto, Pastor Abraham. Sí, el segundo punto, pastor, amando como Jesús ama. Muy bien. Dios es amor, Jesús es amor, lo demostró a través de toda su vida y hemos de ser semejantes a Él, hemos de aprender a amar como Jesús amó. Claro que sí, muy importante. Dios permite que así sea. El tercer punto le hemos titulado Mirando como Jesús mira, que realmente podamos tener la visión de Jesús y ante este mundo de dolor, enfermedad y tristeza podamos estar mirando las necesidades y atendiendo las necesidades como Jesús las miró y como Él las atendió. Así que estos serán los 3 sencillos puntos donde desarrollaremos nuestra lección. Vamos a hacer un pequeño corte y un momento comenzamos. Vamos a iniciar el desarrollo de esta lección pidiendo la dirección de nuestro Dios a través de esta oración. Cariñoso Padre, te pedimos que nos ayudes a sentir como tú sientes, a amar como tú amas y a mirar como tú miras. Que esta lección contribuya a ese propósito y podamos, al concluirla, Señor, estar dispuestos a entregarte lo mejor de nuestra vida a través de un servicio abnegado y de obras de bondad que traigan esperanza al necesitado. Llévanos con tu bendición y condúcenos en este repaso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestro repaso. Vamos con el primer punto, sintiendo como Jesús siente. Pastor Abraham, Pastor Yolman, interesante contraste nos presenta el autor de la lección. Nos sacó un poquito de balance, ¿no? Cuando vemos que comienza la lección con Jonás, ¿verdad? Con Jonás, siendo que estamos analizando mucho de los evangelios, ahora introduce a Jonás. Y entonces hace un interesante contraste, ¿no? Con la actitud de Jesús. Exacto. Los dos proclamando un mensaje, los dos en diferentes ciudades, pero los dos con actitudes completamente distintas, ¿no? Así es. Comenzamos por Jonás. Conocemos la historia. Conocemos que pareciera que desde el principio Jonás no estaba muy de acuerdo con el plan de Dios. La lección comenta algo, ¿no? Parece que Jonás quería demostrar que el pueblo favorito de Dios era el pueblo de Israel. Era su nación, y entonces como que no está muy de acuerdo de que Dios vea con tanta bondad a Nínive. Y justamente cuando a regañadientes y después de todo lo que Dios hace para regresar a Jonás al cumplimiento de su misión, Jonás predica y dice lo que tiene que decir, y se sienta a ver qué pasa y ve y que el pueblo se arrepiente y todo, pues vemos la actitud de Jonás. Ahí en el capítulo 4 y el versículo 3, le dice a Dios, pues te ruego que me quites la vida. No le gustó para nada ver tantos miles de personas arrepentidos. Es muy interesante esa actitud. Pero algunos lo explican de esa manera, ¿no? Pareciera que para Jonás, el que Dios haya tenido tanta misericordia con Nínive, era como quitarle el favoritismo a su nación, y a Jonás como que no iba muy de acuerdo con el asunto. Pero por otro lado, vemos a Jesús. Lo que se narra aquí en Lucas 19 y el 41, Jesús va a Jerusalén y Jesús conoce la situación de Jerusalén, posiblemente sabe la actitud que va a tomar la nación con él mismo, lo que posteriormente le va a ocurrir como consecuencias de las malas decisiones que como nación tomaron, y Jesús llora por Jerusalén. Así que Jesús siente compasión por Jerusalén. Jonás siente odio o siente rabia por el perdón que Jesús le ofrece, que Dios le ofrece a Nínive. Así que encontramos un tremendo contraste de actitudes entre alguien que era profeta de Dios, porque no era cualquiera Jonás. Y bueno, puede ser una gran lección para nosotros. ¿Qué actitud estamos tomando nosotros con las personas? ¿Estamos siendo muy clasistas tal vez? ¿O vemos una visita llegando a la iglesia y decimos, no, pues ni la conozco, ni la saludo, nos saludamos entre nosotros, se sentó en mi lugar, como a veces nos narran algunos hermanos que llegando nuevos a la iglesia se sentaron en un lugar y llegan los hermanos dueños de la butaca y lo miran mal, y los diáconos, no, mejor siéntese aquí en otro lado. Y ahora los lugares están apartados. Ya están apartados, ya tienen nombre y apellido, y a veces en lugar de ver a las personas que ingresan a la iglesia como Jesús las vio,
las vemos tal vez como Jonás las vio. Es una lección para nosotros. Eso es dentro de la iglesia, pero ¿qué podemos decir fuera de ella, no? ¿Será que somos los Jonás modernos, pastor Abraham? Pastor, Jonás no quiere salir de la iglesia. Uh-huh. Yo me imagino a Jonás diciendo, Señor, tú me llamaste como profeta para Israel, ¿no? Yo no quiero salir fuera, yo no quiero ser ni sal, ni luz, ni nada. Yo aquí en mi iglesia, aquí en mi pueblo, mi banca aquí en mi apartada. nación, yo aquí voy a predicar si tú quieres. Dios lo manda a predicar afuera, no quiere, se esconde, ¿verdad? ¿Qué actitud de una persona que ha recibido el favor de Dios, que ha recibido la salvación de Dios y el llamado de Dios? Creo que debemos tener cuidado, pastor, no sea que nos esté pasando lo mismo. Nosotros, personas salvas por Dios, y que hemos recibido también el llamado de Dios, que no queramos salir de la iglesia. Nos sentimos siendo bien maestros de escuela sabática, nos sentimos bien siendo diáconos, siendo ancianos, predicando constantemente la palabra dentro de la iglesia, pero no fuera de ella. Si tenemos esa actitud, entonces seremos Jonáses modernos, ¿no? Pero yo veo aquí también la misericordia de Dios. Dice el capítulo 3 de Jonás, versículo 1. Entonces, por segunda vez, vino palabra del Señor a Jonás, que le dijo. Aquí vemos una segunda oportunidad, ¿no? Vamos a ver más adelante que necesitamos un segundo toque de Jesús. Aquí Jesús está invitándolo por segunda vez a Jonás. Ya te diste cuenta que no es correcta tu actitud, ya te diste cuenta que no es bueno huir de tu responsabilidad. Te pasaste tres días y 3 noches en el vientre de la ballena y no es correcto. Tú sabes que desobedecer a Dios no es correcto. Ve y predica otra vez. Y entonces Jonás va y predica. Pero luego toma otra actitud mala, ¿no? Dice el capítulo 4, versículo 1. Pero esto desagradó en extremo a Jonás y se enojó. Parece ser que es muy caprichudo Jonás, ¿no? Pero aún así Dios lo acepta y Dios lo trata bien a su profeta, ¿no? ¿Por qué se enojó? Porque la gente se arrepintió. Parece ser que es cuestión de risa eso. ¿Cómo es posible que una persona que la mandan a predicar, cuando la gente siente su predicación y se arrepiente, uno se enoja? El único evangelista que se enoja, ¿no? Por los resultados. Mira, sí. Así que yo creo que debemos tener mucho cuidado en tomar actitudes de no amar a los demás. Debemos tener una actitud correcta como la de Jesús. Ahorita vamos a ahondar en eso. Pero estamos aquí hablando de Jonás, que tuvo una actitud desagradable, una actitud totalmente negativa, porque él se creía parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Los favorecidos de Dios, y creía tal vez que los ninivitas no tenían oportunidad de arrepentimiento. Pero Dios le mostró todo lo contrario. Hay que salir. Tú mencionaste que lo que sacudió a Jonás fue haber estado 3 días, 3 noches en el vientre del gran pez. No sé si el Señor esté preparando nuestro gran pez para movernos y sacudirnos, ¿verdad? No esperemos eso, vayamos y obedezcamos, ¿no? Claro. Inmediatamente. Correcto. Pastor Germán. Y una vez más el contraste. Vemos que en este pasaje de Lucas 19, los discípulos están tratando de ser callados, ¿no? Ellos están hablando y tratan de callarlos, y Jesús les dice, no, mira, si tú los callas, las piedras van a clamar. Así es. ¿Verdad? En contraste otra vez con la actitud de Jonás, ¿no? Jonás se está negando, se va a una nave, a un barco, etcétera. Conocemos la historia, porque no quiere predicar. Pero los discípulos aquí están queriendo predicar. Uh-huh. Exactamente. Es posible, pastor, cuando uno ve la vida práctica de la iglesia, las iglesias que salen, las iglesias que buscan suplir las necesidades, son iglesias más vivas, son iglesias que crecen, porque la gente cuyas necesidades son suplidas comienzan a asomarse, ¿no? Pues algo extraordinario está pasando allá, ¿no? Tienen el amor de Dios realmente. Entonces, creo que las iglesias, nosotros, debemos dar ese énfasis, ¿no? Enfocarnos más en suplir la necesidad de las personas. Y creo que todas las iglesias
a sus alrededores, los mismos familiares que no conocen de Cristo necesitan que los que estamos dentro vayamos a ellos, les hablemos del amor de Dios, les mostremos el amor de Dios. Entonces, en primer lugar, creo que es un asunto de actitud. Y la actitud depende también de mi relación con Dios, ¿sí? Mi relación con Dios hace que también la actitud que tuvo Cristo, yo la voy a asumir cuando realmente tenga una relación personal con Cristo Jesús. Y la iglesia, creo que hoy tiene grandes oportunidades de ir, de salir, de suplir necesidades, de mostrar el amor de Dios en la práctica, no en la teoría. Somos una iglesia muy rica en doctrina. Gracias a Dios por eso, tenemos ese privilegio, ¿sí? Y por muchos años nos hemos enorgullecido de manera adecuada, pero nos sentimos muy contentos, muy privilegiados por la verdad que tenemos respecto al sábado, respecto al santuario, el estado de los muertos, etc. Así que las personas que vienen a nosotros sí requieren ese conocimiento, por supuesto, pero si solamente nos quedamos en el conocimiento que impartimos y no le brindamos amor, entonces es posible que las personas finalmente pues no acudan con nosotros, o si vienen, se vayan otra vez. Así que la iglesia debe entender que el amor de Jesús debe ser el principal sermón que prediquemos cada sábado, y cuando salgamos siempre prediquemos el amor de Cristo a esas personas que tanto lo necesitan. La actitud de nosotros como iglesia a veces es la actitud de alguien que está esperando que los clientes vengan. Así es. ¿No? Me imagino a Jonás sentado, pues mándame los de Nínive, ¿no? Y acá les predico, ¿no? A lo mejor nosotros estamos igual, ¿no? Esperando que los clientes vengan a la iglesia y nos pregunten en qué creemos, ¿no? Y cómo puede ser su vida transformada. Pero vemos que Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, ¿verdad? Ve y predica. Sal de tu comodidad y ve y comparte, ¿no? Exacto. Así es. Yo creo que a veces confundimos quién es el cliente, ¿no? El cliente son los que están afuera, pero a veces la iglesia cree que los clientes son los miembros. Y mientras más cómodos estén los miembros, los clientes, ¿verdad? Pues es mucho mejor. ¿Qué necesita el cliente? Nuevas bancas. ¿Qué necesita el cliente? Alfombrar. ¿Qué necesita el cliente? Esto. Y creemos que los clientes somos nosotros. Los clientes son las personas que están afuera y debemos ir a ver qué necesitan los clientes para satisfacer esas necesidades. Correcto. Pastor, Lucas 19:41 dice: y cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando. Qué actitud del Señor, ¿no? Veía a su pueblo hundido en el pecado y otros en la indiferencia, y Jesús lloró. Yo creo que Jonás también lloró, pero de coraje. Jonás lloró, pero de coraje. Y Jesús lloró sintiendo que su pueblo no estaba haciendo lo correcto. Estaba lejos del ideal de Dios y lloró, ¿no? Creo que nosotros también debemos llorar, debemos tener una actitud de sentir que mucha gente se está perdiendo y que no estamos haciendo lo necesario para que ellos se salven, ¿verdad? Nuestra oración debiera ser como lo de los reformadores: dame las almas o me muero, Señor, ¿no? Sentir esa pasión por las almas. Entonces debemos salir y debemos predicar el Evangelio. Amén. Y ojalá que cada una de las iglesias que nos están escuchando, hermanos, cada semana, cada mes por lo menos, salgan de la iglesia, salgamos, vayamos, llevemos esperanza, mis hermanos. Es la única manera de mantener la fe viva. Mientras estemos en nuestras bancas, asumimos la actitud de Jonás. Y la actitud de Jonás no es la actitud que Jesús quiere que tengamos. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos al desarrollo de esta lección 7. Jesús deseaba su bien. Ya volvemos.
la lección número 7. Jesús deseaba su bien. Ya analizamos el primer punto, que es sintiendo como Jesús siente, y vamos a entrar al segundo punto, que es amando como Jesús ama. Pastor Abraham, Pastor Jolman, bueno, ahora encontramos que el autor nos presenta pues el amor por excelencia, el verdadero amor. Y es interesante notar que él lo presenta de una manera muy interesante, presentando situaciones, fallas de algunas personas, malos comportamientos de otras, iglesias que no reciben el mensaje como debe de ser. Y a pesar de eso, el Señor manteniendo el amor, manteniendo el propósito de salvación por ellos. Una lección que también tenemos que aprender nosotros. No justificarnos por situaciones que se presentan y continuar sin distraernos en la obra que el Señor quiere que realicemos. Así es. Creo que Jesús se enfrentó con alguna condición que había en su tiempo. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a vuestro prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, pareciera que se veía bien, o sea, estaba permitido amar solamente a los de la nación, amar a los cercanos, y aborrecer al enemigo, aborrecer al que no era de la nación, era correcto, parecía que lo habían aceptado tanto. Entonces, por eso posiblemente había tantas excusas, tantas razones. Yo no atiendo, yo no voy allá porque es pagano. Yo no lo puedo tocar porque es leproso, ¿sí? No me puedo acercar porque está enfermo y me contamino, porque, etcétera. Entonces, Jesús tuvo que luchar con ese aspecto, ¿sí? Jesús enseñó a amar sin distinción. Jesús enseñó a amar sin condición tampoco. No hay una condición para amar. No tiene que decir, si haces esto y esto, entonces sí. Y la iglesia también debe pensar en eso, ¿sí? No hay una condición para el que entra a la iglesia, ¿sí? Tiene que hacer esto y esto para que lo recibamos en la iglesia. Al contrario, la iglesia debe ir. Y con el amor que Cristo tuvo, entonces buscar bendecir a las personas que tanto lo necesitan. Así que de todas formas hay que ir. A pesar de, hay que ir. No hay excusa para quedarnos y decir, no lo merecen. O no nos van a, como algunos dicen, no, es que de todos modos les decimos no nos van a hacer caso, ni para qué vamos a predicarles. No hay razón, no hay excusa. Tenemos que ir y brindarles el amor, y seguramente va a haber una respuesta por parte de esas personas. Claro, ¿por qué tanto énfasis, Pastor Abraham, en amar al enemigo? Varios textos, ¿no? Hablan siempre, aman a sus enemigos, perdónenlos, sigan adelante. Hay un énfasis especial aquí, ¿no? Sí, pastor, el mundo está hundido en el pecado. Muchos ni conocen el amor de Dios. No saben que Dios murió por ellos. No conocen a Cristo Jesús. Y si la situación se revirtiera, es decir, si nosotros fuéramos los que no conocemos a Jesús, ¿qué desearíamos? Bueno, desearíamos que viniera alguien y nos contara de ese amor, de ese Dios misericordioso y de ese Dios bondadoso. Bueno, si nosotros estuviéramos hundidos en el pecado, que gracias a Dios ahora somos salvos en él, pero estuviéramos hundidos en el pecado, ¿qué desearíamos? Que alguien viniera y nos contara de ese amor verdadero. Bueno, así como nosotros deseamos o desearíamos que otros vinieran y nos platicaran, pues esas personas también desean que alguien les muestre quién es Dios y cómo es Dios. Esas personas necesitan saber que existe un Dios maravilloso, misericordioso, bondadoso. ¿Sí? Esas personas necesitan saber que Dios existe y que Dios está siempre ahí para suplir sus necesidades. ¿Y quiénes son los que tienen que ir a decírselos? Pues nosotros. No hay más. Nosotros tenemos esa sagrada obligación, ¿no? Ahora, podemos decir, a lo mejor no nos escuchan, a lo mejor no nos van a hacer caso, a lo mejor hasta nos cierran la puerta, ¿no? Se usaba mucho esa expresión, te dan con la puerta en la nariz, no te aceptan, no te hacen caso. Pero pudiéramos decir, ¿y qué? De todos modos tenemos que ir. ¿Por qué? Porque Jesús así lo hizo. Pastor Jorman estaba comentando del leproso, ¿no? Había leyes sanitarias que si uno tocaba a un leproso, pues se contaminaba. Pero Jesús lo tocó.
de todas maneras, yendo en contra de las leyes sanitarias, yendo en contra de las costumbres y de las reglas. El amor no debe tener límites. Exacto. Ni barreras. Eso es, ¿no? Lo que quiere aquí decir. A pesar de todo, de todos modos, Cristo sanó a ese leproso. ¿Sí? Pedro lo negó 3 veces. Y Jesús lo perdonó. Y pudiéramos decir, te negó 3 veces, Señor. Yo que tú no lo perdonaba. ¿No? Pero Jesús, de todos modos, de todas formas, lo perdonó. La iglesia de Corinto siempre le estaba cuestionando a Pablo, pero tú no estuviste con Jesús. Hay otros que son superiores a ti porque esos sí anduvieron con Jesús. ¿Sí? Y aunque no le mostraban mucho cariño, mucho amor a Pablo, les sirvió y los ministró con amor, a pesar de todo. Y de todos modos lo hizo. Yo creo que todos nosotros debemos entonces servir de esa manera. En nuestra mente debe estar el amor de Dios. No importa la reacción del otro, si nos rechazan o no. De todos modos, hemos de amarles y demostrarles cómo es Dios. Correcto. Y creo que aquí entra un elemento muy importante, Pastor Yorman, el asunto de la influencia, ¿verdad? Del testimonio. Así es. A veces me parece que la influencia del cristianismo ha perdido mucho terreno por causa del testimonio, ¿verdad? La misma Biblia lo dice, que a veces somos nosotros los que obstaculizamos, o la gente que hace cosas atroces en el nombre de Dios, los que vamos menguando la confianza de la gente cuando la queremos ministrar y hacerle bien. Exactamente, creo que por muchos años, y la historia nos lo ha enseñado, en el nombre de Dios se han hecho muchas cosas terribles. Pero nosotros tenemos la oportunidad de revertir, tenemos la oportunidad de mostrar la cara verdadera del cristianismo, que es el amor al prójimo. Es interesante que Jesús vinculó esas actitudes, porque Jesús le dice, bueno, oísteis que fue dicho, amen al prójimo, aborrezcan a su enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Sí? En el versículo 44 lo señala, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan. Y Jesús vincula esas actitudes con el carácter de Dios. Entonces dice, para que vosotros seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces hay una vinculación de la actitud de la iglesia de vindicar el amor de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros como iglesia tenemos la oportunidad de vindicar el amor de Dios a través de actos de misericordia, de actos de bondad, saliendo de los templos a lugares, a las calles, a los orfanatos, a muchos lugares donde hay gente tan necesitada. Tenemos oportunidad que la gente diga, pues no se la pasan solamente ahí encerrados, atendiendo a sí mismos, se preocuparon por eso, inclusive limpiar un parque, todos esos son actos de bondad hacia la comunidad que las personas perciben como un acto de amor y que dicen, bueno, estos cristianos realmente están haciendo algo bueno por la sociedad. Creo que la gente, lo decíamos anteriormente, tiene un poco más de apertura ahora para la palabra de Dios y para las iglesias cristianas. ¿Sí? Así que nosotros debemos aprovechar como iglesia ese aspecto. Me llama la atención que inclusive cuando Jesús sanaba los sábados, ya lo tildaron de pecador. ¿Sí? Y a veces es posible que la iglesia diga, no, es sábado, tenemos que quedarnos aquí sentados escuchando y cantando y orando y leyendo. No podemos salir a hacer una obra porque es sábado. Entonces, el sábado es justamente el momento especial en el que por la tarde podemos ir a un lugar de ancianos, ir a un lugar de niños desamparados, irnos debajo de un puente, buscar a las personas sin techo, sin ropa, y darles algo. Ese será el mejor sábado para la iglesia. Amén. Cuando salimos y realmente las experiencias que hemos tenido, cuando la iglesia sale y da, se fortalece. La vida espiritual de la iglesia automáticamente se fortalece. Las personas que tienen esa experiencia, su fe se hace más fuerte. Jesús no se equivoca. Miren esta cita, colegas. Millones y millones de almas humanas a punto de perecer, ligadas a cadenas de ignorancia y pecado, no han oído ni siquiera hablar del amor de Cristo por ellas. Millones de personas siguen esperando.
Sí, y la sal en el salero, ¿no? La sal no sale a dar sabor a la gente. Y allá adentro, pastor, tal vez está haciendo cosas terribles que niegan el carácter de Cristo Jesús. Hace rato citábamos a la iglesia de Corinto, por ejemplo. Ujú. Una iglesia donde había grupos, ¿no? Se formaron grupos. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, otros yo soy de Apolos. Y cada quien tenía su líder en la iglesia. También se podía ver en esa iglesia descontentos, pecados, como que un hijo tomara a la esposa del papá, ¿no? Abusos en la cena del Señor, donde no iban a comer el pan y a tomar el vino, se seguían, Se había emborrachaban. francachelas ahí, se emborrachaban y comían de más. O sea, y yo me imagino si los que no eran de la iglesia veían todo eso, cuando iban a ofrecer un rito sagrado y todo eso pasaba. Qué testimonio. Qué testimonio. Qué ganas de entrar a esa iglesia. Qué ganas de entrar a esa iglesia, ¿no? Pero a esa misma iglesia, pastor, a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 13, San Pablo les muestra un camino más excelente, ¿no? Y ese camino es el camino del amor. Y Pablo menciona, pastor, que ese es el mejor camino. 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no siente envidia, el amor no es jactancioso, no se engríe, no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si viviéramos así, la gente se daría cuenta que somos personas diferentes, Amén. ¿no? Dentro de la iglesia debemos vivir así y fuera de la iglesia también. Debemos mostrar cómo es Dios, ¿sí? Y quién es Dios. Dios es un Dios lleno de amor y misericordia. Amén. La gente lo debe saber. Amén. Millones de personas siguen esperando que el salero salga a dar sabor a este mundo. Ojalá que esta lección nos ayude a cumplir esa tarea que el Señor quiere que cumplamos. Vamos a hacer una pausa final y regresamos a la conclusión de nuestra lección número 7. Jesús deseaba su bien. Ya volvemos. Sabemos que ellos son el futuro, que cada pregunta es un universo por descubrir. Sabemos que el mundo está cambiando, pero los valores deben prevalecer. Localizado en la colonia Narvarte, al sur de la Ciudad de México, el Colegio Miguel Ángel Asturias posee una infraestructura ideal para atender exitosamente a grupos pequeños de preescolar, primaria y secundaria. Cuenta con un cuerpo docente capacitado y se caracteriza por mantener un alto nivel académico. Por medio del sistema AMCO, nuestros alumnos aprenden inglés como segunda lengua de manera progresiva y natural desde el preescolar, preparándose para responder los desafíos globales que tendrán en el futuro. La educación musical despierta la imaginación, la creatividad y la curiosidad. Desarrolla la sensibilidad y la inteligencia, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la construcción y asimilación de un segundo idioma. El aprendizaje lúdico de la música promueve una estimulación superior en el desarrollo del lenguaje y la memoria. Por esto, la música se ha convertido en parte esencial de nuestro proyecto educativo. Desde pequeños, nuestros alumnos cuentan con un programa musical diseñado de acuerdo a las necesidades de cada grupo, basado en la pedagogía Kodali. Como parte de nuestra oferta educativa, contamos con el Instituto Musical Adventista, que ofrece a la comunidad estudiantil y a externos la oportunidad de aprender música desde los 3 meses, guiados por maestros con formación profesional en la metodología Suzuki. El modelo educativo adventista, del cual forma parte nuestra institución, promueve el ejercicio físico, la alimentación sana y la formación de valores.
Contamos con actividades extracurriculares como mini olimpiadas, semana de oración, escuelas para padres, feria de ciencias, clases de cocina y programas culturales. Entendemos la labor educativa como la formación de personas felices que se conviertan en pilares de la sociedad y en candidatos para el reino de Dios. Llegamos a la tercera y última parte de nuestro repaso. Vamos a analizar el tercer punto, mirando como Jesús mira. Y Pastor Abraham, Pastor Jolman, viene pues un texto interesante de Marcos 8, donde dice que Jesús sanó a un ciego, pero lo hizo en dos partes, ¿no? Primero le pone saliva, le pregunta si ve, más o menos veo, y después lo sana completamente. Qué buena ilustración utiliza el autor de la lección para mostrarnos que no sabemos nosotros como iglesia en qué etapa estamos, ¿no? Tal vez estamos con la mitad del trabajo hecho, estamos con la visión nublada y tal vez necesitamos nosotros mismos ser sanados para que nuestra visión sea clara, ¿no? Exactamente. Seguramente, bueno, es interesante porque Jesús les dice esto en el contexto de lo que ocurrió anteriormente, el milagro que hizo. Y Jesús les está diciendo que se cuiden de la levadura de los fariseos, y ellos comienzan a pensar, la levadura literal. No trajimos pan. Sí, no hay pan, ¿de qué está hablando, no? Y Jesús se lo dice en el versículo 18, le llama ciegos, ¿no? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Así que ya Jesús les pone ya el título al asunto, ¿no? Ustedes son ciegos porque tienen ojos pero no ven. Hace referencia a la visión espiritual. Y ahora este milagro, que no sé cuántos otros milagros hizo Jesús en dos partes, pero es interesante. Jesús pudo haberlo sanado como hay una lección detrás, claro, todo. Así que interesante la pregunta que le hace al hombre, ¿no? ¿Ves? Veo los hombres, pero como árboles, ¿sí? Parece que se mueven. La única manera de distinguir es que los que se mueven son hombres, los árboles ahí están, pero no podía distinguir entre un árbol y un hombre, claramente. Y es una lección pues para los discípulos también. Tenían que aprender a distinguir mejor espiritualmente. Y ahora es una lección para nosotros también. Es posible que necesitemos un segundo toque de Jesús. Es posible que necesitemos que Jesús aclare nuestra vista, nuestra visión. Colirio celestial. Exactamente. La manera como estamos viendo a las personas tal vez no es la correcta. Así que es un llamado de Jesús para la iglesia. Tremendo, Pastor Abraham. Sí, hubo muchas veces, pastor, en que el Señor Jesús expresó que sus discípulos no veían las cosas como Él las veía, ¿no? Y necesitamos ese toque, un segundo toque. Gracias a Dios el Señor Jesús nos tocó. Estamos en su iglesia, somos redimidos por Él, pero estamos en su iglesia. Y necesitamos salir de la iglesia ahora, ¿no? Y para que salgamos de la iglesia, para ir a contarles a otros de Cristo, necesitamos un segundo toque. Un segundo toque y una segunda oportunidad como la tuvo Jonás, por ejemplo. Y a mí me maravilla el amor de Dios, aguantando a ese profeta necio, pero haciéndole la invitación: anda, cumple tu ministerio. En otra ocasión Jesús le dijo a los discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo que ya está listo. No vemos como Jesús ve. Entonces debemos pedirle, como decías, el colirio espiritual que nos haga ver las cosas como Él las ve. Perdón, Abraham, y cuando tú dices esto, me pongo a pensar, mirar como Jesús mira. Cuando nosotros vemos nuestro mundo actual, vemos todo el caos social, vemos los desastres naturales, vemos situaciones, dolor, muerte, enfermedad, ¿qué estamos mirando, pastor? No debemos nosotros como cristianos solamente limitarnos a ver lo mismo que la gente mira. Debemos mirar las grandes oportunidades también que tenemos como Jesús la miraba. Sí,
Lo que decía el pastor Yolman creo que es interesante, ¿no? La gente ve que los valores están caídos. Bueno, es una gran oportunidad para nosotros poner en alto los valores morales, los valores cristianos, y la gente lo va a ver, lo va a notar, que somos personas diferentes, y les presentamos a Cristo Jesús. Todas las necesidades del ser humano creo que son unas oportunidades para que la iglesia aproveche y presentemos a Cristo Jesús como la solución para todos los males. Que Dios nos dé esa visión. Correcto. Pastor John. El apóstol Pablo lo dijo claramente, escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 2, el versículo 3. Sí. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. En el 5 él les dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Creo que todas las acciones de Cristo Jesús fueron inspiradas por el amor al prójimo. Él no hizo nada para sí mismo. Jesús nunca se preocupó por sí mismo. Él primero buscó suplir las necesidades de otro. Y creo que la iglesia, corremos el peligro nosotros como iglesia, como líderes de una iglesia, de velar demasiado por nosotros mismos, de volvernos egoístas, exclusivistas, de pensar que el evangelio es únicamente para nosotros. Así que Jesús nos invita a mirar a la gente, ya no como estadísticas, a mirar a la gente no como números, sino mirar a la gente como seres humanos por los que murió Cristo y que necesitan escuchar de su amor. Y eso hará entonces un cambio, es un cambio de visión, ¿sí? Y esa lección que Jesús le dio a los discípulos creo que nunca se les olvidó. Seguramente los discípulos dijeron, oye, ¿qué le falló? El toque, ¿qué pasó, no? ¿Por qué no se sana bien si Jesús siempre lo hace bien, no? Sana la primera. ¿Qué pasó ahí? Les da esa lección, ¿no? Ustedes también necesitan, así como este hombre necesitó un segundo toque, ustedes necesitan un segundo toque de Cristo Jesús. Necesitan acercarse a Jesús. La iglesia necesita ese segundo toque de Cristo Jesús, que nos ayude a ser más sensibles a las necesidades de la gente. Que no veamos el asunto de comprar una despensa, de visitar un orfanato, de llevar ropa a los necesitados, que no lo veamos como un derroche, ¿sí? Que lo veamos como la misión que tenemos que cumplir. Que lo que hagamos, lo hagamos realmente por ese amor que hay en nuestro corazón. Y creo que ese es el mejor cumplimiento de nuestra misión, ir y suplir las necesidades. Cuando vemos la visión que Jesús da de nuestro encuentro con Él, Él va a decir, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me visitaste, estuve en la cárcel, me visitaste. Es decir, Jesús no ve otras cosas, sino en primer lugar el amor por el prójimo. Lo hicimos a nuestro prójimo. Así que ese amor conjugado, cuando una persona recibe ese amor, luego está preparada para recibir la verdad. Pero si vamos secamente a entregarle una doctrina sin antes ofrecerle el amor, es más fácilmente va a rechazar, porque primero hay que suplir esa necesidad. Y creo que la iglesia tiene que ir por ese camino. Una cita más que encontré en el día viernes dice, para alcanzar a todas las clases debemos buscar a los hombres donde están, pues raro será que ellos nos busquen. Hay una curación, pastor, en Hechos, capítulo 2. Hechos 2:46 dice así, mira, seguían reuniéndose cada día en el templo. O sea, los discípulos iban cada día al templo, ¿sí? Diario. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, el colirio, para ver las cosas diferentes. Y dice el capítulo 3, versículo 2, había un hombre tullido de nacimiento, a quien llevaban cada día y ponían a la puerta del templo. O sea, si ellos iban todos los días al templo a adorar, y todos los días estaba ahí el paralítico. Yo no sé si era el mismo templo, porque dice que ese templo se llamaba La Hermosa, pero ahí estaba, todos los días estaba el tullido, el paralítico. Y ¿por qué no lo curaron antes? Necesitamos la visión espiritual de Cristo. No ver a las personas como objetos, como el ciego, como árboles que se mueven. Pues son cosas que se mueven. No.
son personas con necesidades, con sentimientos, con emociones, y que esas emociones, sentimientos están alterados, su vida está alterada, y debemos nosotros de suplir esas necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿cuándo tendremos esa actitud? Lo que mencionaba el pastor Yolman, ¿no? Filipenses capítulo 2. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna ternura y compasión, imagínense, pero todo en Cristo, compasión, ternura. Completad mi gozo, dice el apóstol. Tened el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Se imaginan una iglesia así, pensando así, teniendo un mismo amor, sintiendo una misma cosa, un mismo objetivo, gozo y alegría? No hagáis nada por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sintamos, amemos y miremos como Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al final de nuestra lección y creo que ha sido una lección, como todas las de este trimestre, muy confrontativa, muy motivante también y muy reflexiva. Ojalá que cada uno de nosotros estemos haciendo planes ya decididos para dejar nuestra comodidad y empezar a mirar como Jesús mira, amar como Jesús ama y sentir como Jesús siente. Vamos a despedirnos, no sin antes dirigir un último mensaje de todos los que componemos esta sala de conversación. Comenzando con el pastor Germán, que agradecemos también tu presencia, pastor. Gracias, pastor, por la invitación. Quiero compartir un pequeño párrafo de Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 278, que dice: la obra de atender a los menesterosos, los oprimidos, los dolientes, los indigentes, es la obra que cada iglesia que cree la verdad para este tiempo debiera haber estado haciendo desde hace mucho. Si lo estamos haciendo, amén, y redoblemos esfuerzos. Pero si no lo estamos haciendo, es el momento entonces de comenzar a velar por las necesidades de las personas, buscarlos. Hay que salir, hermanos, hay que salir de las iglesias y buscar a esas personas y traerlas a los pies de Cristo Jesús. Esa es la misión que el Señor nos encomendó. Que Dios les bendiga. Amén. Pastor, Pastor, creo que gracias a Dios Jesús ya nos tocó, ya estamos en la iglesia. Necesitamos un segundo toque para que nuestra mirada cambie, para que nuestra manera de sentir cambie y sea semejante al Cristo Jesús. Pidámosle a Jesús un segundo toque, ese toque de amor que Él tiene, para que seamos semejantes a Él, para preocuparnos por las otras personas que están fuera de la iglesia. Amén. La sierva de Dios menciona que la gente y hasta los animales eran más felices cuando Jesús estaba con ellos. Ojalá que nosotros podamos hacer más feliz a este mundo con el mensaje que proclamamos. Que realmente el Señor, como dice el pastor Abraham, nos vuelva a tocar y estemos listos para cumplir la maravillosa misión y el maravilloso propósito que Dios tiene para nuestra vida. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les llene de bendiciones. Lo esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Hasta la próxima.